La niebla, esa entidad elusiva que se desliza silenciosamente entre callejones y bosques, acariciando con sus tentáculos gélidos los rincones más ocultos. En su espesor, oculta más que solo la visibilidad, encierra secretos ancestrales y horrores inimaginables. En cada hilo de su enigmática presencia, se entrelazan relatos antiguos y leyendas macabras, como páginas de un libro olvidado. En esta expedición a lo desconocido, desenterraremos los misterios que la niebla custodia celosamente. Historias inquietantes emergen de la bruma, relatos de desapariciones inexplicables, susurros que acarician la piel con la promesa de lo prohibido y encuentros con lo sobrenatural. ¿Qué oculta realmente este velo fantasmagórico? ¿Qué oscuros secretos se esconden tras su abrazo etéreo? Únete a esta travesía hacia lo enigmático. Sumérgete en las profundidades de un reino envuelto en sombras y secretos. Si deseas desvelar los enigmas que se ocultan tras la niebla, te invito a suscribirte, para que juntos desvelemos los misterios que la neblina esconde en su denso abrazo. La niebla de la noche. En el pequeño pueblo de Rabello, la niebla era una presencia constante, envolviendo las calles con su abrazo denso y etéreo. Los habitantes de este remoto lugar estaban acostumbrados a sus caprichos, pero esa mañana algo parecía diferente. La niebla descendió con una intensidad inusual, como una manta oscura que devoraba cada rincón de la aldea. Antonia, una joven local, se encontraba sola en su casa cuando la niebla se coló por las rendijas de las ventanas. Lo que antes era una neblina suave, ahora se había transformado en una masa espesa y ominosa. La habitación se sumió en una penumbra perturbadora. Sonidos distantes resonaban desde afuera, susurros incomprensibles que parecían arrastrarse desde lo más profundo de la niebla. Intrigada y un tanto nerviosa, Antonia decidió aventurarse al exterior. El aire frío y húmedo la envolvió al abrir la puerta, y la niebla densa se filtró en la casa como una criatura viva. Avanzó con cautela por las calles desiertas, luchando por ver más allá de unos pocos metros frente a ella. Los contornos difusos de los edificios se desvanecían en la neblina espesa, creando un paisaje surrealista. La niebla, una vez tranquila y sosegada, ahora adoptaba una presencia inquietante. Las sombras se agitaban, tomando formas cambiantes que se disolvían en la oscuridad. Antonia pudo distinguir figuras borrosas que parecían moverse entre las brumas, pero desaparecían cada vez que intentaba enfocar la mirada. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió regresar a casa, pero rápidamente se dio cuenta de que se había perdido en la maraña de niebla y sombras. Los susurros se intensificaban, formando palabras apenas audibles que se desvanecían en el aire húmedo. Siguiendo lo que parecía ser el camino de regreso, Antonia se topó con una figura borrosa en la distancia. Una sensación de temor se apoderó de ella cuando una silueta alta y delgada emergió de la niebla. Trató de retroceder, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo húmedo. La figura, apenas visible entre la bruma, parecía moverse con una gracia sobrenatural. Un frío penetrante se arrastró por la espalda de Antonia mientras la presencia se acercaba lentamente. Una voz susurrante, apenas audible, habló en su mente con palabras que resonaban como un eco distante. ¿Qué buscas, Antonia?, murmuró la voz, enviando escalofríos por su columna vertebral. Tratando de controlar su temor, Antonia tartamudeó una respuesta, pero la figura no respondió. En su lugar, desapareció en la niebla densa, dejando a Antonia sola, temblando en la oscuridad. Con paso tembloroso, intentó retroceder por el camino por el que había venido, pero la niebla parecía cerrarse a su alrededor, convirtiendo el mundo en una esfera de tinieblas. Los susurros se convirtieron en risas siniestras, y sombras danzantes se materializaron en las brumas. Desesperada por encontrar una salida, Antonia se sumergió aún más en la niebla, cada paso llevándola más lejos de la seguridad de su hogar. Las sombras se volvieron más nítidas, adoptando formas que retorcían la realidad. La niebla parecía tener vida propia, atrayendo y empujando a Antonia como si fueran tentáculos invisibles. En medio de la densa neblina, avistó una luz tenue y parpadeante. Sin más opciones, se dirigió hacia ella con la esperanza de encontrar ayuda.
La luz provenía de una pequeña cabaña en el borde del bosque, iluminada por velas que destellaban débilmente a través de las ventanas empañadas. Al acercarse, Antonia notó un extraño símbolo tallado en la puerta de la cabaña. Un diseño que le resultaba vagamente familiar pero que no podía recordar dónde lo había visto antes. Antes de que pudiera decidir si debería llamar a la puerta, una voz grave y resonante resonó desde el interior. Bienvenida, Antonia. Has llegado al corazón de la niebla. ¿Estás lista para descubrir sus secretos? Aturdida y confundida, Antonia retrocedió, pero un torbellino de niebla la rodeó, empujándola hacia la cabaña. Sus latidos se aceleraron cuando la puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad aún más profunda en su interior. Y así, la niebla misteriosa del pueblo de Ravello reveló su verdad, susurros ancestrales que se convertían en un eco perturbador. Antonia nunca más sería vista, su destino envuelto en la niebla que devoraba su mundo, llevándola hacia un reino desconocido y etéreo, más allá de la comprensión humana. La ciudad costera. La niebla que envolvía nuestra ciudad no era como ninguna otra. A diferencia de la niebla común que disminuía la visibilidad, esta parecía tener una agenda propia. Cuando descendía sobre nosotros, se llevaba más que solo la luz y la claridad, se llevaba la gente consigo. Recuerdo la primera vez que la vi. Era una noche de verano, la niebla se arrastraba silenciosamente, engullendo todo a su paso. Mi curiosidad me llevó a explorar, a pesar de las advertencias de quedarme en casa. Me aventuré en la densa masa blanca, ignorando la sensación inquietante que se arrastraba por mi espina dorsal. En su seno, me sentí atrapado en un mundo aparte. Las calles se volvieron laberínticas, y cada paso me llevaba más lejos de la realidad. Escuchaba susurros lejanos, susurros que advertían y prometían al mismo tiempo. La niebla parecía vivir, casi como una entidad consciente que jugaba con mi cordura. De repente, me encontré frente a una figura borrosa, una sombra entre la neblina. Era una mujer de cabellos plateados que emanaba una presencia etérea. Intenté alejarme, pero algo me atraía hacia ella. Sus ojos, de un azul brillante, parecían contener un conocimiento antiguo. Sin previo aviso, la niebla se volvió turbulenta a nuestro alrededor. Un vórtice de vapor helado nos rodeó, y la figura se desvaneció frente a mis ojos. El vacío se apoderó de mí, y un torbellino de sensaciones desconocidas me envolvió. Cuando recuperé la conciencia, me di cuenta de que estaba solo en medio de un vacío grisáceo. La ciudad había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Aterrorizado, grité pidiendo ayuda, pero mis palabras se perdieron en la nada. No sé cuánto tiempo pasó en ese vacío, donde el tiempo parecía detenido. Cada segundo se convirtió en una eternidad, y la sensación de soledad se clavó en mi ser. Era como si hubiera sido arrancado de la realidad y arrojado a un espacio entre mundos. Finalmente, la neblina empezó a disiparse lentamente. A medida que se desvanecía, pude ver destellos de la ciudad, pero no había rastro de vida humana. Estaba solo, rodeado de edificios vacíos y calles desiertas. La gente había desaparecido sin dejar rastro, como si la niebla los hubiera succionado hacia otra dimensión. Desde entonces, la niebla volvió en intervalos irregulares, y con cada retorno, se llevaba más gente. El miedo se apoderó de la ciudad, y aquellos que quedaron se encerraron en sus hogares, temerosos de desaparecer como los demás. No tengo respuestas, solo especulaciones. ¿Qué es esta niebla y por qué hace que la gente se desvanezca en la nada? ¿Es un castigo, un fenómeno natural o algo más siniestro? Estoy atrapado en una realidad donde la incertidumbre y el temor reinan, esperando el regreso de la niebla que devora a quienes se aventuran en ella. Entre los susurros de la noche, la niebla se convierte en un testigo silencioso de nuestros temores más profundos. En su abrazo denso, se esconden secretos milenarios y terrores olvidados. En este viaje a través de sus oscuros dominios, hemos desenterrado relatos antiguos y presencias inquietantes que yacen entre sus pliegues. Cada paso hacia lo desconocido nos ha acercado a un mundo envuelto en sombras,
donde lo sobrenatural y lo macabro se entrelazan. Hemos explorado encuentros con lo inexplicable, desapariciones envueltas en enigmas y leyendas que susurran sobre pactos prohibidos. Si esta inmersión en lo más oscuro del misterio te ha intrigado, te invito a unirte a nosotros en futuras exploraciones. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos que la niebla oculta en su abrazo, y prepárate para adentrarte aún más en la oscuridad de lo desconocido. Que la neblina no disipe tu curiosidad y nos encontremos pronto, inmersos en las sombras del enigma.